lo que nosotros teníamos con relación a los quebrantos, en relación al quebranto impositivo, ¿sí? En donde vamos a ver, espérenme un segundito que... Donde nosotros teníamos, que este es el trabajo práctico de contingencia, de paso también repasamos un poquito, vamos repasando todo lo que estaría vinculado con todo lo que está vinculado con los otros temas también para el parcial del sábado, ¿sí? En donde tenemos, ¿sí? Acá una pérdida, ¿sí? Un quebranto, que nosotros lo trasladamos, que en primer lugar nosotros acá lo trabajamos como a nivel de resultados, pero cuando lo trabajamos a nivel de resultados, decíamos con una alícuota del 35%, se generaba un activo por impuesto diferido en el primer ejercicio, ¿sí? Teniendo el quebranto impositivo por 100.000 en la alícuota del 35%, se generaba un activo por impuesto diferido por 35.000 pesos. ¿Bien? Entonces, acá analizábamos los saldos al inicio del activo y de los activos por impuestos diferidos, si teníamos impuestos diferidos al inicio del cierre, como en este caso no teníamos, no venimos a arrastrar. Y acá se nos generaba, ¿sí? En relación al quebranto, un activo, un crédito, ¿sí? Que nosotros lo podemos utilizar para los próximos ejercicios, ¿sí? Por la aplicación del quebranto y de la norma impositiva, por 35.000 pesos, ¿sí? Y como nosotros en ese ejercicio no teníamos impuesto a pagar, ¿sí? Lo que generamos es un activo por impuesto diferido para generar ese impacto a ese periodo de ese ejercicio que nosotros teníamos, que este ejercicio es el X16, ¿sí? Para generar el impuesto a las ganancias que teníamos durante ese ejercicio, que va a ser el impacto al resultado y a ese ejercicio contable. ¿Bien? Cuando pasábamos al segundo ejercicio, ¿sí? Teníamos un resultado contable de 65.000 positivo, ¿sí? En donde nos permitía absorber, ¿sí? Este quebranto impositivo que nosotros teníamos arrastrando del ejercicio 2016. Aplicando el 35%, ¿sí? De 65.000, como ya tenemos el quebranto impositivo, no vamos a tener impuesto a las ganancias a pagar durante el ejercicio, ¿sí? Pero vamos a ver una disminución, se va a ver disminuido todo lo que va a ser el impuesto, el activo por impuesto diferido que nosotros tenemos. Bien, en el ejercicio 2, en el ejercicio X17, si nosotros tenemos impuesto a las ganancias, al tener un resultado positivo, vamos a tener un impuesto a las ganancias generado en ese ejercicio. Cuando nosotros vamos a generar el impuesto a las ganancias por los 12.000, tenemos el impuesto a las ganancias por los 22.750, ¿sí? Teníamos un activo por impuesto diferido de 35.000, nos va a quedar en el saldo del activo por impuesto diferido por 12.250, ¿bien? Acá nosotros, ¿cómo vamos a hacer la registración? Habíamos hecho la registración generando el impuesto a las ganancias como cuenta de resultado del ejercicio, ¿sí? Y teniendo una disminución del activo por impuesto diferido, porque estamos usando ese crédito que teníamos del ejercicio anterior, del año anterior, ¿sí? Por los 22.750. Y hasta el momento, como nosotros teníamos una pérdida de 100.000 y una ganancia de 65.000, no teníamos acá, en esta situación, un elemento, no habíamos cubierto el total de quebranto que habíamos tenido a nivel de resultados y a nivel de impuesto en el ejercicio 2016. Cuando pasábamos al ejercicio 2018, ya nos encontrábamos en una situación en donde ya volvíamos a tener un resultado positivo, ¿bien? Y veníamos arrastrando ese quebranto del ejercicio X16 de 2 años para atrás, ¿sí? Y hacíamos la determinación del impuesto que nosotros tenemos. En la determinación del impuesto a las ganancias del ejercicio son 28.000 pesos, ¿sí? A nosotros nos quedaba un saldo por impuestos diferidos, ¿sí? Nos quedaba un saldo por impuestos diferidos de 12.250, ¿bien? Entonces,
el impuesto a las ganancias son los 28.000 que habíamos determinado, que son los 35% de los 80.000. Tenemos 12.250 de activo por impuesto diferido, por lo tanto, nos va a quedar a pagar la diferencia entre el impuesto determinado y el impuesto y el crédito que nosotros teníamos por activo por impuesto diferido, y nos va a generar un impuesto a pagar de 15.750. ¿Sí? Este era el primer caso que nosotros vimos en la parte de contingencias, en la generación de activos y pasivos por impuesto diferido. ¿Sí? En este caso, siempre con el quebranto impositivo, vamos a tener un activo por impuesto diferido. ¿Sí? Se nos va a generar un crédito por haber tenido un resultado negativo, ¿sí? Y se nos genera esta posibilidad de compensarlo en los próximos ejercicios, ¿sí? De no pagar un impuesto a las ganancias en los próximos 5 ejercicios, ¿sí? En lo que respecta a lo que vamos a ver en el trabajo práctico de hoy, vamos a ver que en los casos de hoy vamos a analizar estas diferencias temporales que tenemos. Si ustedes ven, esta también es una diferencia temporal, porque en los próximos ejercicios nosotros lo vamos a ir absorbiendo, ¿sí? En el caso de no poder absorberlo porque se van generando nuevos quebrantos y generándose nuevos activos por impuesto diferido, ¿sí? Vamos a ir incrementando el activo por impuesto diferido, ¿bien? Hasta que se cumpla por la norma impositiva los 5 años que nos permite la compensación de este quebranto, ¿bien? Pero en los casos que vamos a trabajar en la materia, ¿sí? Vamos a trabajar únicamente con estos periodos a los efectos de la determinación del activo por impuesto diferido. Una vez que se hayan cumplido los 5 años, ya damos de baja ese crédito, porque ese crédito ya no lo podemos compensar con periodos futuros, ¿sí? Con impuestos de periodos futuros una vez transcurridos los 5 años, los 5 ejercicios. ¿Bien? Con lo que nosotros vamos a trabajar hoy van a ser con diferencias temporales en cuanto a la evaluación de los bienes, de los distintos bienes, puede ser de los distintos activos y pasivos, ¿sí? Que vamos a tener diferencias en las evaluaciones, como les decía, estas diferencias temporales entre amortizaciones, previsiones, ¿sí? Y también en lo que pueden ser criterios de evaluación, ¿sí? Nosotros vamos a estar evaluando, por ejemplo, bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, podemos estarlos computando, evaluando a la normativa contable y tener ciertas diferencias con la norma impositiva. ¿Bien? Vamos a... Bien, vamos a ver el trabajo práctico de impuesto diferido, y la empresa me dice lo siguiente, ¿sí? Es el último trabajo práctico, después el trabajo práctico de método directo del ajuste por inflación como un elemento de la comprobación del ajuste por inflación, ¿sí? Lo vieron en la clase de teoría de ajuste por inflación, ¿bien? Les estaría quedando únicamente las clases de teoría con relación a la parte de resultados y demás elementos de impuestos y tasas y otros componentes teóricos. ¿Bien? Entonces el último práctico que nos queda ver es el trabajo práctico de impuesto diferido, ¿sí? Que nos está diciendo en su enunciado lo siguiente. La empresa Método de Impuesto Diferido, sociedad anónima, va a cerrar el ejercicio del 31 del 12 del X2, presenta la siguiente información referida a la determinación del impuesto a las ganancias en el ejercicio X2. ¿Bien? Nos está dando todo lo vinculado a lo que va a ser el impuesto a las ganancias en el ejercicio número 2. ¿Bien? Y nos dice que el saldo del impuesto a las ganancias determinado es de 750 con una alícuota del 30%, ¿bien? Y la diferencia de los criterios de medición contable e impositivos son los siguientes. Nos da las cuentas, nos da la medición contable
nos da la medición impositiva, y es donde nosotros vamos a tener que determinar si se generan activos o pasivos por impuestos diferidos. Tenemos los deudores por ventas, tenemos también la previsión para deudores incobrables, entonces acá tenemos la medición contable va a ser los deudores por ventas menos la regularizadora, 3.500 menos 500, tenemos una variación de 3.000. Y la medición impositiva es directamente de 3.500 sin reconocer la previsión para deudores incobrables. ¿Bien? Acá que nos dice nuestra llamadita número 1. Todavía no pueden retenerse de la ganancia de la liquidación impositiva, pero se reversarán en ejercicios futuros. ¿Sí? Acá nos está dando la diferencia temporal, que si bien nosotros lo estamos imputando contablemente a este ejercicio, en la parte fiscal, en la parte del impuesto a las ganancias, se va a reversar esta diferencia, o sea, se van a computar realmente cuando los incobrables se produzcan, por lo tanto, van a producirse y se va a revertir esta situación en un ejercicio futuro. ¿Bien? Pero nosotros lo estamos reconociendo como un resultado de este ejercicio. Por lo tanto, al momento de determinar cuál es el impuesto a la ganancia imputable a este ejercicio contable, vamos a determinar y vamos a considerar. Por otro lado tenemos las mercaderías, que tenemos ahí una diferencia de criterios de evaluación de 2.800 y de 3.200, una medición impositiva y contable. Los gastos de organización tenemos que también van a tener sus respectivas amortizaciones acumuladas. Vamos a tener gastos de organización por 1.000, ¿sí? Y las amortizaciones por 200 en la medición contable, de la medición impositiva por 500. Bien, acá tenemos una diferencia en el cómputo de la amortización que me permite, en la parte contable, va a tener un impacto menor, digamos, vamos a tener una amortización de un 20%, anual, mientras que la medición impositiva me permite una amortización más acelerada que en el término de, que va a ser un 50%, y que en el término de 2 ejercicios voy a tener amortizados plenamente lo que van a ser los gastos de organización. ¿Bien? Acá me dice contablemente amortiza en 5 años e impositivamente amortiza en 2 años. ¿Bien? ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide que nosotros determinemos el impuesto a las ganancias aplicando el método del impuesto diferido. ¿Bien? Para lo que va a ser el ejercicio X2. Acá ya nos está dando, ¿sí?, que el ejercicio, el saldo del impuesto a las ganancias, el ejercicio es 750. ¿Bien? Que acá nos está dando el estado de resultados. ¿Sí? Acá nos dice, tenemos los ingresos, los deudores incobrables, por los 500, que era lo que tenemos en la explicación, resultados por tenencia, amortizaciones del ejercicio, los 200, que tenemos también en nuestro cuadrito de cómputo de las amortizaciones de los gastos de organización, ¿sí? Y por el otro lado, nos da el resultado contable, 2.900, y por el otro lado tenemos el resultado impositivo por 2.500 con un impuesto a las ganancias de 750. ¿Bien? Tenemos los deudores incobrables, los resultados por tenencia y las amortizaciones, con la diferencia resultándonos un resultado impositivo de 2.500 y un impuesto a las ganancias de 750. ¿Bien? Acá es muy importante que si a ustedes les llega a tocar en el examen, ¿sí?, les llega a tocar un caso como este, bien, que ustedes van a partir de un impuesto a las ganancias. Si nosotros ya partimos de un resultado del ejercicio y de un impuesto a las ganancias ya determinamos, ¿sí? En este caso, un resultado de 2.500 y el impuesto a las ganancias de un 30%, que vamos a tener un impuesto a las ganancias de 750. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. La verdad que si nosotros entendemos cómo funciona y el objetivo que tiene, ¿sí?, nosotros el impuesto a las ganancias que determinamos de acuerdo a lo que nos establece la norma impositiva, sí va a ser el impuesto a las ganancias determinado que nosotros vamos a pagar en ese ejercicio. Lo que nosotros hacemos es un mecanismo a los efectos de determinar cuál es el verdadero impacto de ese impuesto en cada ejercicio contable. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos
como habíamos dicho, ¿bien? ¿Sí? Cuando nosotros se nos presentan activos contables, ¿sí? Evaluados contablemente, que sean menores a los activos impositivos, evaluados con la norma impositiva, vamos a generar activos por impuesto diferido. ¿Bien? Y cuando tenemos pasivos contables mayores que los pasivos impositivos, también generamos activos por impuesto diferido. Contrario sensu, cuando tenemos un activo contable mayor al activo impositivo, tenemos un pasivo por impuesto diferido. Y cuando tenemos un pasivo contable menor que un pasivo impositivo, tenemos pasivos por impuestos diferidos. ¿Bien? Partiendo de esta situación, ¿sí? Volviendo a lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo práctico, ¿sí? Nosotros tenemos ya las mediciones originales. Nos da las mediciones y nos dice cómo lo medimos en términos contables y cómo lo medimos en términos impositivos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, en primer lugar, los deudores por ventas, 3.500, tanto contable como impositivamente, se van a evaluar igual. La previsión para deudores incobrables la generamos contablemente, ¿sí? Que va a ser la cuenta regularizadora de deudores por ventas, y nos va a estar dando un valor contable de 3.000 pesos los créditos por venta. A diferencia del criterio impositivo, en las normas impositivas no me permiten generar esta previsión para deudores incobrables por capaz no cumplir los requisitos, y eso ya es otro tema. No nos vamos a meter en la normativa impositiva, ¿bien? Entonces, acá lo que vamos a tener es que nuestro deudores por ventas, es nuestro activo contable, ¿sí? Es menor que nuestro activo impositivo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un activo por impuesto diferido. Vamos a tener montos que lo vamos a deducir en el futuro, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una previsión para deudores incobrables a través, como ya dijimos, como dijimos cuando trabajamos con los deudores incobrables, a través de métodos estadísticos, a través de distintos métodos, calculamos esta previsión, teniendo en cuenta, ¿sí?, determinadas circunstancias que a la empresa le puedan dar un indicio que este deudor por venta que nosotros tenemos se puede convertir en el próximo ejercicio en incobrable, ¿sí? Siempre hablamos, hacemos la previsión al cierre y previsionamos para el próximo ejercicio contable. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en los términos impositivos, ¿sí? Ahí nosotros determinábamos en el próximo ejercicio cuáles de ellos se habían convertido en incobrables y cuáles no. Y a veces teníamos incobrables que eran mayores a los creadores de la previsión y a veces teníamos incobrables que eran menor a la creación de la previsión. ¿Bien? Por lo que teníamos y se nos generaban estos resultados de ejercicios anteriores, tanto del área calculada en exceso como en defecto. ¿Sí? En la norma impositiva que nos está diciendo, yo voy a reconocer a ese incobrable y a ese costo, ¿sí?, únicamente en el ejercicio que se produzca. ¿Bien? Por lo tanto, ¿sí?, si yo estoy haciendo una suposición, una previsión, es un elemento contingente, ¿sí?, que pueda suceder o que no puede suceder, además, que como dijimos, puede suceder por el monto exacto, que nosotros hicimos la previsión, que no nos pague, podemos tener una previsión calculada en exceso o una previsión calculada en defecto. Y por lo tanto, no tenemos el monto exacto del cargo al ejercicio que estamos realizando en ese momento, ¿sí? Pero tenemos, por la experiencia de la empresa, por la determinación y conocimiento de determinadas situaciones, que tenemos un porcentaje, ¿sí?, tenemos un porcentaje de créditos que no cobramos, ¿sí?, que no llegamos a cobrar, que se declaran en incobrables, que se realizan todos los elementos a los efectos de cobrar, pero no se realizan y no se determina la totalidad y de la cobranza. ¿Bien? ¿Qué va a ser el elemento impositivo? Me dice, cuando se produzca el incobrable, yo lo voy a reconocer. Entonces, vamos a reconocer
en el ejercicio que se produzca directamente el incobrable que se produzca, ¿sí? Por lo que vamos a hacer. Si nosotros tuvimos 500 de incobrables, tenemos 500. Si tenemos 600, 600. Si tenemos 1000, 1000. ¿Sí? Pero únicamente en el ejercicio que se produce esa incobrabilidad. Por lo tanto, en esta situación, nosotros tenemos una diferencia temporaria, porque nosotros por estimaciones sabemos que vamos a tener incobrables. ¿Cuántos? No tenemos el número exacto porque es un elemento contingente. Por lo tanto, hacemos una previsión contable. Como esa previsión no está considerada dentro de la norma impositiva, ¿qué me dice la ley? Para determinar el impuesto a las ganancias, yo voy a tener que sacar esta previsión, ¿sí? Porque no es un elemento, no es un gasto que la ley me permite deducir, y por lo tanto voy a reconocer esta diferencia temporaria entre la evaluación del activo deudores por venta en elementos contables y de los activos en deudores, en elementos con la norma impositiva de los deudores por venta. Bien, vamos a tener entonces acá esta diferencia temporaria. ¿Por qué decimos que es temporaria? Porque sabemos que en el próximo ejercicio incobrable vamos a tener. No sabemos el monto, pero tenemos la certeza de que un porcentaje de los deudores por ventas que nosotros tenemos va a ser incobrable en el próximo ejercicio. ¿Bien? En este caso la diferencia es de 500 pesos, ¿ok? Vamos a tener entonces un activo por impuesto diferido, porque decíamos que el activo contable es menor que el activo impositivo, vamos a tener un activo por impuesto diferido de 500 pesos. ¿Ok? Veamos que acá lo estamos haciendo a nivel de los valores de nuestro estado de situación patrimonial, ¿sí? No lo estamos haciendo a nivel de resultados. Por lo tanto, vamos a determinar, ¿sí?, las diferencias de la composición y de la evaluación a nivel del estado de situación patrimonial. Por otro lado tenemos las mercaderías. En las mercaderías me decía que tengo una diferencia de un criterio de evaluación, ¿sí? Donde en términos contables la estoy evaluando en 2.800, ¿sí? Y en términos impositivos la estoy evaluando en 3.200. En este caso también tenemos un activo contable que es menor que el activo impositivo, por lo tanto también se me va a generar una diferencia temporaria, ¿sí?, de lo que va a ser la evaluación y la imputación de estas mercaderías al momento que yo las venda, se va a generar un resultado y voy a tener una diferencia, temporaria en cuanto a cuando se produce esa venta, esas diferencias van a desaparecer, ¿sí? Voy entonces a reconocer un activo por impuesto diferido por 400 pesos. ¿Bien? ¿Tenemos alguna duda hasta acá, hasta lo que vamos viendo? ¿Se va entendiendo cómo es la mecánica y el objetivo que tiene el método del impuesto diferido? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Norma. ¿Por qué la diferencia de evaluación de mercadería en términos contables 2.800 y en términos impositivos 3.200? ¿Por qué tanta diferencia en la evaluación desde el punto de vista que se evalúa esto? Y en realidad no, seguramente no va a haber tanta diferencia. Pero nosotros lo que estamos haciendo es a efectos didácticos, establecer ya directamente las diferencias para que ustedes vean cuál es el impacto, ¿sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, evaluando a costo histórico, ¿sí?, siendo que en términos impositivos se evalúa el costo de la última compra, ¿bien? Ahí se nos pueden producir muchas diferencias de acuerdo al modelo contable que nosotros estemos utilizando, ¿sí? Porque vamos a tener bienes de cambio a costo histórico, ¿sí?, a valores de incorporación al patrimonio, y después vamos a tener, en términos impositivos, los bienes de cambio evaluados a valores de la última compra. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver que tenemos esta diferencia que puede ser bastante importante. Por ejemplo, en una situación inflacionaria como la que tenemos ahora, si contablemente no reconociéramos el efecto de la inflación, ¿sí?, y estaríamos trabajando con un modelo de contabilidad a valores históricos sin reconocimiento de la inflación, ahí tendríamos una diferencia bastante importante, ¿sí?, entre la evaluación a valores históricos y la evaluación a un valor corriente que sería el costo de la última compra. ¿Bien? Puede ser esa situación, pero ustedes
no se preocupen en cuanto a cuál es el motivo de la diferencia, ¿sí? Lo que nosotros queremos que ustedes reconozcan en este práctico es cómo funcionan de acuerdo a las diferencias que tengamos, ¿sí? Si tenemos activos, o si se nos está generando un activo, se nos está generando un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Y cómo va a ser la mecánica de la registración con el objetivo de, nosotros vamos a determinar el impuesto a las ganancias por el impuesto que nosotros, de acuerdo a la norma impositiva, cuál es el impuesto determinado durante el ejercicio. Y lo que nosotros hacemos con este método es cargar, imputar, ¿sí? Reflejar en el estado de resultados el impuesto a las ganancias que corresponde a las actividades que se produjeron durante, ¿sí? El ejercicio contable, ¿sí? Estaba haciendo por medio de este método, determinando y cubriendo estas diferencias temporarias que se producen con un método o con el otro. ¿Bien? ¿Se entendió, Norma, cómo trabajamos? Sí, profesora, siempre en la Administración Federal de Ingresos Públicos nos imponen evaluar así, o sea, la Administración Federal evalúa al precio de la última compra, digamos, a valores corrientes las mercaderías. No, ustedes van a tener, dependiendo de la norma impositiva que tengamos en ese momento. Nosotros tenemos en nuestra situación fiscal, es que tenemos bastante fluctuación en cuanto a los criterios que nosotros tenemos en la evaluación. Incluso tenemos, nosotros, bueno, estamos viendo el ajuste por inflación contable, que es distinto al ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Entonces ahí también se genera, por la aplicación de la ajuste por inflación contable e impositivo, también se generan diferencias en cuanto al cargo del impuesto a las ganancias del periodo. ¿Bien? Entonces, Bien. no teníamos con claridad cuáles los criterios que vamos a tener de medición y de evaluación en lo que va a ser la norma impositiva, porque no tenemos una seguridad jurídica que hoy día, digamos, nosotros tenemos fines de 2018 que íbamos a tener una tasa regresiva del impuesto a las ganancias. ¿Bien? Teníamos la tasa del 35 para las sociedades, para las empresas, que iba a bajar hasta el 25. ¿Bien? Bueno, con la norma de emergencia económica, se bajó a 30 en el ejercicio anterior y se mantuvo en 30. ¿Por qué? Porque no, de acuerdo a los criterios impositivos, más que nada vinculado a la recaudación, que no nos olvidemos que toda la recaudación va a cubrir todo lo que son los gastos públicos, no estaría cerrando lo que sería la balanza, la estructura de inversión financiamiento que tiene el Estado, por lo tanto se vio afectada esta normativa de cambio de la alícuota, porque esto se ve, ese cambio se iba a ver reflejado en una menor recaudación. Entonces, nunca tenemos una certeza de cuáles van a ser las formas de evaluación y los criterios de evaluación que tengamos en la norma impositiva. Siempre es importante que cuando estemos realizando la presentación de ganancias de ese ejercicio, verifiquemos cuáles son los criterios y cuáles son las deducciones que me permite y cuáles no me permite realizar la norma, ¿sí? Tengamos en cuenta que el impuesto a las ganancias, ¿sí? No, por ejemplo, ¿sí? La ley no me permite deducir el impuesto a las ganancias del ejercicio, en la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, son distintos elementos y distintas cuestiones que ustedes ya lo van a ver con mayor profundidad al momento que vean impuestos, ¿sí? Ahora lo que nosotros nos concentramos es, bueno, tenemos la diferencia que nos genera esa diferencia, ¿sí? Partiendo, ¿sí? De la base que nosotros tengamos y que veamos que cuando tenemos un activo contable que sea menor al activo impositivo y un pasivo contable mayor al pasivo impositivo, me genera un activo por impuesto diferido. Y un activo contable mayor al activo impositivo, un pasivo contable menor al pasivo impositivo, me genera un pasivo por impuesto diferido. ¿Bien? Con que nosotros tengamos claro cómo es el mecanismo y el objetivo de imputar al estado de resultados
el impuesto que corresponde de acuerdo a las operaciones que se generaron en el ejercicio contable, ¿sí? No vamos a tener problemas en cuanto a la aplicación del método. Ya después va a ser otro tema, como si estamos evaluando correctamente contable e impositivamente los dos, ¿sí? Siempre cuando nosotros aplicamos este método tenemos que verificar tanto la norma contable como la norma impositiva. Si no hubieron cambios, ¿sí? Si no hubieron cambios tanto al momento de hacer la evaluación final, al cierre, ¿sí? De los activos y pasivos contables y de los activos y pasivos impositivos. ¿Bien? Bueno, en este caso, ¿sí? Vamos a tener esta diferencia, como decíamos, de las mercaderías, 2.800 menor el valor contable a el valor impositivo de 3.200, se nos va a generar un activo por impuestos diferidos de 400 pesos. ¿Bien? Una diferencia de 400 pesos. Por otro lado, recordemos que acá estamos haciendo la determinación de la diferencia a los valores absolutos, ¿sí? No estamos haciendo todavía la determinación del impuesto sobre estas diferencias, ¿ok? Tenemos los gastos de organización, que nos decía que estaban en 1.000 y con la amortización acumulada correspondiente. Que acá teníamos una diferencia entre el criterio de cómputo de la amortización en la parte contable y en la parte impositiva. En la parte contable hacíamos una amortización de 5 años, un 20% anual, y en la impositiva nos permitía hacerla en 2 años, un 50% anual. ¿Bien? Acá entonces se nos presenta la evaluación de 1.000 menos los 200 en 800 pesos, ¿sí? Teniendo impositivamente 1.000 menos 500, 500 pesos. Bien, acá nosotros tenemos los gastos de organización, que los gastos de organización son activos intangibles, ¿sí? Eso tengan presente. Van a ser mayor, ¿sí? A nuestra evaluación impositiva. Bien, acá nosotros tenemos entonces un valor contable de un activo, ¿sí? Mayor que, que el activo impositivo, por lo tanto se nos genera un pasivo por impuesto diferido. ¿Bien? Esta deducción va a ser temporaria, porque en algún momento nosotros tenemos en 2 ejercicios impositivamente y en 5 ejercicios contablemente, esa diferencia va a desaparecer y ese pasivo por impuesto diferido también va a desaparecer y se va a eliminar con la aplicación y con el paso de los 5 años de la aplicación de la amortización contable de un 20% anual. Teniendo ya determinadas todas las diferencias temporales, vamos a totalizar cuáles han sido las diferencias temporales que me generan pasivos por impuesto diferido y activos por impuesto diferido. ¿Bien? Vamos a tener entonces la diferencia temporal total del pasivo va a ser 300 pesos y del activo por impuesto diferido 900 pesos. ¿Sí? Como decíamos, estas diferencias están a niveles de valores absolutos, ¿sí? De valores y de criterios de evaluación. Por lo que vamos a hacer ahora es determinar, con la aplicación de la alícuota del impuesto, ¿sí? Cuál va a ser este crédito o esta deuda que se me va a generar, ¿sí? A los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. Si nosotros tenemos una alícuota del 30%, ¿sí? Vamos a tener los 300 por el 30%, ¿sí? 90 pesos de pasivo por impuesto diferido. Y tenemos 900 pesos por el 30%, tenemos 270 pesos, ¿sí? Si nosotros teníamos el cargo al resultado, ¿sí? Era el impuesto a las ganancias de acuerdo a la declaración jurada, el impuesto determinado que nosotros tenemos, que como dijimos, siempre vamos a tener y el impuesto que determinamos siempre va a ser el mismo para la determinación del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y vamos a, según las normas fiscales, ¿sí? Y vamos para determinar el impuesto a las ganancias y el cargo a nuestro estado de resultados, vamos a determinar y vamos a analizar estas diferencias temporales y diferencias que me generan activos y pasivos por impuesto diferido, ¿sí? Para que yo, al momento de confeccionar mi estado de resultados, no voy a cargar el impuesto a las ganancias que yo he determinado
pagar el impuesto de acuerdo a las condiciones impositivas, ¿sí? No voy a cargar 750, ¿sí? Sino que voy a analizar cuáles han sido las variaciones por los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos que yo tengo. Pasivo por impuesto diferido tengo 90, ¿sí? Pasivo por impuesto diferido que yo le debo más a la AFIP, ¿sí? Y por el otro lado tengo activos por impuestos diferidos, tengo un crédito, ¿sí? De 270. Por lo tanto, de mi impuesto a las ganancias determinado tengo 750 más los 90, ¿sí? Menos, ¿sí? Lo que va a ser los 270 del crédito que se me genera por esta diferencia y estos criterios de evaluación. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer la registración? ¿Sí? Yo lo puedo hacer en un solo renglón, ¿sí? Pero ahí ustedes no lo van a ver con total claridad, ¿sí? No lo van a ver con total claridad. Por lo que yo lo que les voy a proponer es que veamos primero lo que tenemos al margen derecho, ¿sí? Y después veamos cómo queda resumido el asiento en un solo asiento. ¿Bien? Yo tengo el impuesto a las ganancias que voy a tener que pagar en el ejercicio, que es el impuesto determinado por los 750, ¿sí? Eso no va a cambiar, ¿sí? El impuesto a las ganancias que yo voy a pagar, mi pasivo que se me genera, mi deuda que se me genera, va a ser de los 750 que yo tengo que pagar por la aplicación de la norma impositiva y que me determina el impuesto que yo tengo que pagar en el ejercicio, ¿sí? Va a ser el impuesto determinado el que yo voy a pagar. Lo que yo voy a determinar y voy a cargar al resultado va a ser el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es una cuenta de pérdida, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a hacer en el ejercicio va a ser determinar cuánto voy a cargar al resultado, como resultado negativo, como impuesto a pagar, como impuesto determinado que yo tengo, como impuesto a las ganancias que yo tengo del resultado, ¿sí? Cuánto corresponde a este ejercicio contable y cuánto se va a diferir en el tiempo, ¿bien? Yo voy a tener un impuesto a las ganancias, ¿sí? De 750. Y voy a ver cómo va a trabajar con relación a las generaciones de activos de impuestos y de pasivos por impuestos diferidos para llegar a tener un cargo al resultado contable de un impuesto a las ganancias de 570. Voy a generar impuesto a las ganancias por 90, ¿sí? Porque en este caso, como que le estoy debiendo más a la FIP, como les decía, y a un pasivo por impuesto diferido de 90. ¿Bien? Y por el otro lado tengo el activo por impuesto diferido que yo había generado, ¿sí? A impuesto a las ganancias por los 270. Si yo mayorizo, ¿bien? Me va a quedar un impuesto a las ganancias, ¿sí? La cuenta de pérdida en 570. ¿Bien? Si yo ya lo tengo bastante claro al tema, ya sé cómo lo voy a trabajar, ya sé cómo funciona el activo y el pasivo por impuesto diferido, lo puedo generar en un solo asiento, ¿sí? Puedo tener el impuesto a las ganancias, yo sé que el impuesto a las ganancias, ¿sí? Va a ser el impuesto a las ganancias que yo voy a cargar contablemente al resultado del periodo, ¿sí? Va a ser mi cuenta de pérdida. Bien, voy a tener las diferencias temporales que van a estar reflejadas por los activos y pasivos por impuesto de diferido, ¿sí? Los activos en el debe, los pasivos en el haber, y voy a tener el impuesto a las ganancias a pagar, ¿sí? Que es el impuesto que yo determiné por aplicación de la norma impositiva, que siempre va a ser el 30% del resultado impositivo que yo determine. Por lo tanto, ¿sí? Van a ser siempre esos 750, si no se va a modificar, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo la realización del asiento, voy a tener el impuesto a las ganancias por los 570, que es el que va a ir a nuestro todo de resultado negativo, ¿sí? A nuestras cuentas de resultados negativos del ejercicio por 570 pesos, ¿sí? Y voy a generar un activo por impuesto diferido de 170. Esto, ¿qué me está dando? Me está dando 840 pesos, ¿sí? Y por el otro lado, voy a tener el impuesto a las ganancias a pagar por los 750 y el pasivo por impuesto diferido por los 90, ¿bien? Acá, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es la determinación entre las dos, me va a sumar los 840, ¿sí? Logrando la igualdad patrimonial, ¿bien?
Y acá yo lo voy a tener reflejado en un solo asiento, ¿sí? Lo podemos hacer así, lo podemos hacer de esta forma, de cualquiera de las dos formas va a estar bien, ¿sí? No van a tener problemas. ¿Se entendió cómo es el mecanismo, cómo se generan las diferencias, cómo es el mecanismo para la determinación? ¿Tenemos alguna duda con respecto a los asientos? ¿No? Vamos a ver entonces, si no tenemos dudas, ¿sí? Es muy importante este análisis. Cuando nosotros hacemos correctamente este análisis, ¿sí? No vamos a tener problemas en cuanto a la registración, ¿sí? Siempre analizar que nosotros en el estado de resultados tenemos nuestro resultado contable, tenemos nuestro resultado en positivo, y que el impuesto que nosotros vamos a pagar va a ser siempre el 30% o la alícuota que nos diga el enunciado. Si lean bien cuál es qué alícuota les da el enunciado, siempre va a ser el 30% de ese resultado impositivo, ¿bien? Por lo tanto, ¿sí? Cuando nosotros determinamos cuáles van a ser las diferencias, ¿sí? Y analizamos, ¿sí? Los saldos, y analizamos cuál va a ser el impuesto a las ganancias, el cargo atribuible al estado de resultados contable del ejercicio, ¿sí? Vamos a analizar en base al impuesto determinado, las variaciones temporales que generan activos y pasivos por impuestos diferidos, y vamos a tener entonces la determinación del impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias por el cargo del resultado que tengamos durante el periodo. ¿Bien? Veamos y analicemos qué nos está diciendo acá con relación a cada uno de los puntos que estuvimos analizando. En la parte de los deudores por ventas, me dice que la medición contable muestra un menor importe por la previsión de incobrables, mientras que el activo fiscal es mayor porque todavía no admite esa previsión. Era lo que nosotros estábamos diciendo y analizando. Cuando se pueda computar el quebranto, se restablece la igualdad entre activo contable y activo fiscal, ¿sí? Es una diferencia que en el tiempo se va a ver, va a desaparecer, ¿sí? Cuando nos permita reflejar el quebranto, va a desaparecer esta diferencia entre la previsión para deudores incobrables. En la mercadería, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es un alivio fiscal, es mayor, perdón, si el activo fiscal es mayor al contable, su impacto futuro como gasto en el resultado fiscal será mayor que el contable. La mercadería en existencia genera más costos de venta, que se reconoce como un activo porque pagará menos impuestos que el que surja en el estado de resultados contables cuando el activo se consume. Bien, acá nos está dando cuál es la explicación de la diferencia temporal hacia el futuro. Si en el futuro esas diferencias se van a consumir por estos motivos. Bien, y en el gasto de organización también acá tenemos el impacto futuro con el gasto en el resultado fiscal será menor que el contable. Si me dice un alivio fiscal es menor que el contable, el activo fiscal es menor que el contable, su impacto futuro como gasto es el resultado fiscal será menor que el contable. Un bien tendrá menos amortizaciones en la liquidación impositiva y se va a reconocer un pasivo porque se pagará más impuestos que el que surja del estado de resultados contables, ¿sí? Ahí nosotros en los próximos ejercicios vamos a tener, hasta que se consuman los 5 años, ¿sí? Vamos a tener un pago mayor del impuesto a las ganancias, ¿sí? En los próximos, pasado el segundo ejercicio que ya se amortiza plenamente, en los próximos ejercicios vamos a tener un mayor pago de impuesto a las ganancias que en el ejercicio donde se reconoce donde se estaría reconociendo la diferencia contable, ¿sí? A partir del segundo ejercicio ya no tenemos amortización impositiva, por lo tanto se va a producir un resultado impositivo mayor que el resultado contable, porque nosotros en el pasado, como amortizamos en 5 años, tenemos 3 ejercicios económicos más adicionales para poder computar esa amortización y que el resultado del periodo sea menor, que va a ser un resultado del periodo menor. Bien, que en la parte impositiva, pasado el segundo año, ya no tenemos la amortización. Por lo tanto, se va a ver y se va a producir un resultado positivo mayor que el contable. ¿Bien? Así que bueno. Con estos elementos ya terminaríamos lo que es el práctico de activo del método del impuesto diferido.
No sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere consultar algo con relación al método, cómo lo calculamos, cómo hacemos la registración, cómo determinamos esta determinación de cuál es el impuesto a las ganancias que vamos a determinar en el resultado del ejercicio, el resultado contable del ejercicio. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Sí? Este es el estado de resultados, el que tienen ustedes en el enunciado. Yo se lo puse acá para que... No, ay, perdón. Sí, no cambien nada, es a los efectos de que ustedes vean, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, del resultado impositivo, ¿sí? Siempre vamos a tener ahí el impuesto a las ganancias sobre ese resultado impositivo. Ese va a ser nuestro impuesto determinado y es el impuesto que vamos a determinar como impuesto a las ganancias a pagar. Después, a los efectos contables, ¿sí? Vamos a ver cómo va a ser el efecto de la pérdida, ¿sí? De la cuenta de resultado negativo, ¿sí? De impuesto a las ganancias, que va a ser atribuible, computable al periodo. ¿Bien? Como nosotros no tenemos, como tenemos estas diferencias que son temporales, a los efectos, como decíamos y analizamos recién, en los deudores por venta, en los bienes de cambio y en los gastos de organización, esas diferencias, si bien hoy día me producen un resultado contable o mayor que el resultado menor, porque en este caso estamos viendo que es un resultado contable menor que el impositivo, ¿sí? En el transcurso de los años, esa diferencia, cuando se consuman y se concreten las determinadas circunstancias que se van verificando en los distintos ítems, en los deudores por venta, que se produzca el quebranto, ¿sí? que verdaderamente el incobrable no nos pague, en los bienes de cambio, cuando se produzca la venta de estos bienes de cambio, en los gastos de organización, cuando se produzca la amortización luego de los 5 años, ¿sí? ¿Sí? Una vez que ocurren estas situaciones, que en lo que va a ser la contabilidad en un tiempo cercano, ya sea determinado o determinable, vamos a generar y se va a producir esta diferencia temporaria que estamos determinando en este ejercicio. ¿Bien? Por lo que luego va a haber una diferencia, ¿sí? En lo que va a ser la determinación del impuesto a las ganancias, por lo que aplicando el método del impuesto diferido, vamos a dejar reflejado en el estado de resultados cuáles son en términos contables y a criterios contables, cuál es el impuesto a las ganancias, la cuenta de resultado negativo, el cargo de impuesto a las ganancias que corresponde al ejercicio por las operaciones que se produjeron durante el ejercicio. ¿Bien? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, repasen, vean cómo es la mecánica, vean esto de cuándo se genera el activo y el pasivo por impuesto diferido, ¿bien? Y cómo sería la registración, ¿sí? Siempre, si nosotros vemos, desde mi punto de vista, si no lo entienden muy bien, si no entienden y analizan cada uno de los elementos, con saber que en esta situación el impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias a pagar siempre va a ser el impuesto que nosotros determinamos por la aplicación de la alícuota que nos den al resultado impositivo del periodo, ¿bien? Y luego que analicemos las diferencias y determinemos cuándo sea una diferencia un activo y cuándo sea una diferencia un pasivo por impuesto diferido, voy a generar los asientos determinados, generando una obligación futura, ¿sí? Y generando un crédito a absorberse también en el futuro. ¿Bien? Con este análisis, ¿sí? Ustedes pueden desarrollar bien cuál es el impacto que va a tener en términos, el impacto que tiene la determinación y la aplicación del método a los efectos del impuesto determinado y del impuesto que voy a diferir en el tiempo. ¿Bien?
¿sí? Y de esta forma, también yo voy a poder comprobar, ¿sí? Que cuál es el cargo que yo tengo que hacer al resultado, bien, del periodo por el impuesto a las ganancias. Cuando yo hago la mayorización de la cuenta de impuesto a las ganancias, ¿sí? Me tiene que dar los 570, que va a ser igual al impuesto determinado, más los pasivos por impuesto diferido, menos los activos por impuesto diferido, me va a dar el impuesto a las ganancias que yo cargo al resultado del periodo. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda con este tema, si quieren consultar. A ver. Y en este caso son solo lo que, no es siempre lo que nos muestra el práctico, ¿sí? Podemos tener infinidad de diferencias temporales que nosotros tengamos en lo que va a ser la aplicación del método del impuesto diferido, ¿sí? Por lo que no tenemos un único elemento, ¿sí? Siempre surgen también distintas normativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando salió el revalúo contable de los bienes de uso, ¿sí? También salió un revalúo impositivo de los bienes de uso que por cuestiones por ahí técnicas, por ahí que son convenientes para el fisco, ¿sí? No se aplican los mismos criterios, ¿sí? De lo que va a ser a los valores contables, a los valores impositivos. Entonces, cuando salió también la remediación de los activos con la resolución técnica 48, también habían algunas cuestiones que permitía la norma, como no. Ustedes, en lo que van a hacer los efectos a cuestiones prácticas, nosotros directamente le vamos a dar cuál es la evaluación de uno y otro para que ustedes puedan determinar cuál es, cómo funciona el método, ¿sí? Y las diferencias que se puedan dar, ustedes de acuerdo a la norma impositiva como contable que apliquemos o que surja en el futuro, ¿sí? Van a tener que analizar si esa diferencia se va a poder absorber en el tiempo porque es por un criterio de evaluación, un criterio de medición que tengamos, ¿sí? Si esa diferencia nosotros la podemos observar, la vamos a poder observar en el tiempo, ¿sí? Va a generar una diferencia temporal que me va a generar un activo o un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Lo que nosotros queremos a estos efectos, nosotros como ustedes no conocen la norma impositiva, es darles cuál es la evaluación contable, cuál es la evaluación impositiva y que ustedes analicen si se genera un activo y un pasivo o un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Es el único análisis que ustedes van a tener que hacer. Y por el otro lado, reconocer con exactitud que yo lo que voy a pagar de impuesto a las ganancias, a pagar mi pasivo que se genera de impuesto a las ganancias a pagar, ¿sí? Va a ser el resultado de la aplicación de la alícuota del impuesto, así que en este caso la teníamos en un 30%, sobre el resultado impositivo, ¿sí? Y por el otro lado, voy a tener el impuesto a las ganancias, la cuenta de resultado negativo, que yo voy a cargar al resultado del periodo, al estado de resultados de mi empresa, ¿sí? Que va a ser analizando estas diferencias temporales, ¿sí? Por aquí que generan activos y pasivos por impuesto diferido, y que por la aplicación del método voy a tener un encargo, voy a determinar el cargo del impuesto a las ganancias que corresponde a las operaciones que sucedieron en este ejercicio, ¿sí? Que yo contablemente ya reconozco que fueron de este ejercicio, ¿sí? Recordemos que las previsiones, si nosotros las creamos, ¿sí? Son para la previsión para deudores incobrables, nosotros la creamos para el próximo ejercicio, pero la utilizamos ¿cuándo? La utilizamos cuando se producían deudores del ejercicio anterior. Si a mí se me produce en el próximo ejercicio un deudor de ese ejercicio contable, era directamente un deudor incobrable, ¿sí? No iba en contra, no usaba la previsión para esos casos. Únicamente usaba la previsión cuando tenía un deudor del ejercicio anterior, ¿sí? Entonces yo voy a cargar al ejercicio lo que verdaderamente fue el impuesto a las ganancias. ¿Bien? Y que de esta forma, generando el impuesto determinado por el resultado impositivo por la alícuota, los 750, y las variaciones
sumando los pasivos por impuesto diferido y restando los activos por impuesto diferido, me da el impuesto a las ganancias, la cuenta de resultado negativo, que yo voy a cargar al estado de resultados. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó claro, Florencia, con respecto a este tema, cómo vamos a trabajarlo, cómo lo estamos trabajando ahora, y después, todas las diferencias que ustedes puedan llegar a tener, ¿sí? Ya va a depender, al momento que ustedes estén trabajando, cuáles son las diferencias temporales que se puedan generar. ¿Se entendió, Florencia? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra consulta sobre este tema? ¿O sobre otro tema? No sé si del ajuste integral, del ajuste por inflación, tienen alguna duda. Sepan que ese es un tema que sí o sí va a entrar, ¿sí? Así que no sé si pudieron repasarlo durante las vacaciones, si tienen alguna consulta. Igualmente, como les decía, el día jueves tienen otra clase de consulta, y el día viernes tenemos el taller, donde vamos a realizar algún caso práctico, un ejercicio para que ustedes tengan una práctica adicional, ¿sí? ¿Alguna consulta, algo que quieran consultar? Buenas noches, profe. ¿Sí? Le hago una consulta. ¿Nos van a dar 2 horas para el parcial del sábado o va a ser más? Yo creo que eso va a estar más definido el día viernes, ¿sí? Ustedes cuando lean bien cuál es el instructivo del tercer parcial, que ahí va a estar subido a la plataforma, ¿sí? Va a depender también, una vez que ya esté definido el examen, qué tan largo sea el examen, ¿sí? Y ahí, bueno, eso lo va a definir los profesores que estén a cargo de la realización y de la coordinación del examen del día sábado, ¿sí? Así que eso va a depender de la extensión del parcial. Ah, bien, profe. Bueno, muchas Pero gracias. traten de leer los instructivos y bueno, yo igualmente voy a ver si puedo averiguarlo o si ya está algo más definido para el horario del taller de las 16 del día viernes, y les voy a ir avisando. Bien, sí, porque estoy, no sé, mis compañeros, pero estoy intrigada cuántos puntos son y cuánto tiempo nos van a dar. Sí, no, bueno, no se preocupen. Ustedes sí concéntrense en el tema de ajuste por inflación, ¿sí? Los otros temas también van a entrar, pero el que sí o sí seguro va a entrar y que va a tener mayor puntaje, pero no se confíen porque no les va a alcanzar solamente con desarrollar el tema de ajuste por inflación. Siempre se pide por lo menos que de los otros temas que se tomen, de los otros casos que se tomen, algo también esté desarrollado, ¿sí? Entonces, la verdad que hasta el momento el parcial no está listo, no sabemos los temas que van a entrar, así que no les puedo decir nada, pero ya seguramente el día viernes vamos a tener como más novedades en cuanto a la duración del parcial, qué tan extenso es y demás. Pueden tener los rayados así con respecto a lo que es el ajuste integral, ténganlos listos, ¿sí? Para que ya no tengan que hacerlos ese día, ¿sí? Ya vayan como adelantando un pasito. Y bueno, ya saben, los rayados, digamos, en el sentido de la planillita que ustedes tienen, donde hacemos el valor, la cuenta, el valor de origen, el coeficiente, la fecha de anticuación, el coeficiente, el valor de origen reexpresado, el RECPAN, si tenemos resultados por tenencia, esas ya las tengan listas, ¿sí? Y bueno, ya directamente les quedaría trabajar en ese listado, en el listado de cuentas que tengan, ¿sí? No creo que sea muy extenso, ¿sí? La idea es que ustedes, bueno, demuestren la mecánica. Es muy importante, pero muy, muy, muy importante, que hagan el cuadrito de la determinación del resultado del ejercicio por diferencia patrimonial, ¿sí? Ese cuadrito que vieron conmigo, donde poníamos el patrimonio al inicio, las variaciones del patrimonio,
que únicamente iban las variaciones cuantitativas, ¿sí? No sé si se acuerdan de ese cuadro. A ver si lo tengo a mano para que lo veamos. Bien, ¿lo están viendo en pantalla? A la determinación del resultado del ejercicio por diferencia patrimonial. Sí, profe, solo que se ve la... Sí, 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 profe. ¿Sí? Bueno, ese cuadrito tiene mucho valor, ¿sí? Siempre en lo que son las puntuaciones, es uno de los elementos que se les pide que tiene mucho puntaje, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes lo hagan. Además, que si ustedes lo hacen bien, les va a servir para comprobar y para verificar si hicieron correctamente. Igualmente, si no les llega a dar la igualdad patrimonial, por ejemplo, hacen este cuadro, determinan que el resultado del ejercicio es 11.209, no se pongan si les queda poco tiempo, no se pongan a borrar y ver dónde está el error, ¿sí? Porque lo que nosotros, esos errores de arrastre, nosotros no los consideramos, ¿sí? Entonces, van a tener el error en el punto que ustedes se hayan equivocado. Por ejemplo, no sé, hicieron mal la evaluación de los bienes de uso y de las amortizaciones acumuladas, por lo tanto, vamos a tener una diferencia en el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a tener una merma de puntos en los bienes de uso, pero no en todo, ¿sí? Entonces, no se pongan a ver qué han hecho mal, si por ahí tienen tiempo y saben dónde puede ser que hayan metido la pata, pongan a ver, se ponen a ver. Pero no borren todo y traten de hacer todo porque no les va a dar el tiempo. Mientras ustedes puedan presentar y decir, bueno, yo sé que el cuadro de la determinación del resultado por diferencia patrimonial voy a tener que poner el patrimonio al inicio, las variaciones cuantitativas del patrimonio, que en este caso tenemos variación cuantitativa, que tenemos el aumento de capital y la prima de emisión, y la distribución, que el aumento de capital da origen a la prima de emisión, si se acuerdan, y por el otro lado, la distribución de dividendos en efectivo, que me disminuía los resultados acumulados, ¿sí? Entonces me disminuía la cuantía del patrimonio. Entonces, en eso, yo sé que voy a tener, que tenemos 1.6 cuando hago la emisión de acciones, el coeficiente de la emisión, y 1.8 de la distribución de utilidades de mayo, ¿sí? De la asamblea de mayo. ¿Bien? Entonces, tengo mi patrimonio neto al inicio, de inicio al cierre, ¿sí? Que reexpresado, actualizado, tenía el patrimonio neto, ¿sí? Por el coeficiente punta a punta. El aumento de capital con la prima se daba en el mismo mes, en julio, y la distribución de utilidades se daba en el mes de mayo. Voy a actualizarlos aplicando el coeficiente correspondiente a cada mes, y voy a obtener el patrimonio de inicio al cierre, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio de inicio al cierre? El patrimonio del inicio, ¿sí? Que nosotros teníamos a valores históricos, a unidad homogénea a valores de cierre, valuados a lo que son valores homogéneos, ¿sí? Todo evaluado a la misma unidad de medida. Y por el otro lado tengo el patrimonio neto al cierre, ¿bien? Que eso lo voy a determinar por la diferencia de nuestros activos y pasivos, ¿sí? Tengo los activos menos los pasivos, me da el patrimonio neto que yo tengo al cierre del ejercicio. Por la diferencia entre mi patrimonio neto de inicio al cierre y mi patrimonio neto al cierre, me da el resultado del ejercicio, ¿sí? Que si yo comparado con el resultado del ejercicio, ¿dónde están estos contables? Le daba los 11.209, ¿bien? Ahí yo puedo comprobar que he realizado correctamente la determinación del resultado, ¿sí? La reexpresión de las cuentas de resultado. Y que también, o sea, siempre tengamos presente que nosotros estamos determinando la reexpresión de los activos y pasivos, o sea que si me confundí en uno,
yo estoy sacando el patrimonio neto por la diferencia de mi activo con mi pasivo, o sea que voy a poder tener errores en la evaluación de los activos y pasivos o en la determinación de las cuentas, el ajuste de las cuentas de resultados, ¿sí? Ustedes analicen y vean también cuáles son sus puntos débiles que pueden o que meten la pata más a menudo que les puede estar generando esta diferencia, ¿sí? De error. Si hicieron todo bien, les tiene que cerrar todos los estados, así que va a ser el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, les tienen que cerrar los dos, y el cuadrito de resultado del ejercicio por diferencia patrimonial, ¿sí? Siempre es un cuadro que tiene mucho puntaje, así que traten sí o sí de hacerlo, ¿bien? Como un consejo. Además, no lleva mucho tiempo, ¿sí? No lleva mucho tiempo. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Ya que también tenemos acá el práctico de ajuste por inflación, si quieren que veamos algo de ese tema. ¿Alguien tiene dudas con respecto al práctico de ajuste integral? Profesora, o sea Sí, que el cuadrito anterior que estaba mostrando usted, que es fundamental para el tema del puntaje, sí. lo podemos hacer sin haber desarrollado todo el proceso de estado de situación patrimonial, de actualizarlo todo. Este cuadrito con el resultado del ejercicio X8, 11.209 valor actualizado, es para comprobarlo, todo el proceso ese del estado de situación patrimonial actualizado. Es En así, realidad profe. nosotros este valor del patrimonio neto al cierre lo sacamos por la diferencia de los activos y los pasivos a moneda homogénea, ¿sí? Esos O sea, 128.579 que tenemos ahí, lo estamos sacando, ¿sí? De la diferencia, cuando nosotros tenemos la determinación de nuestros estados contables represados, ya represamos todos estos elementos, ¿sí? Ya represamos todas las cuentas de activos, que si ustedes se ponen a ver las cuentas de activo, lo que más nos produce elementos es si tenemos, eh, por ahí tenemos las inversiones que tengamos en acciones, puede ser, los bienes de cambio y los bienes de uso, y ver qué tenemos en otros activos. Pero caja y bancos y créditos por venta siempre están a moneda de fecha de cierre, ¿sí? Son partidas expuestas, ¿sí? Son partidas monetarias que no las vamos a ajustar. Y la parte de deudas también, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil hacer la determinación, la reexpresión de el activo y el pasivo, ¿sí? Y por diferencia sacar el patrimonio neto. ¿Bien? ¿Se entendió, Norma? sí, profesora, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más quiere realizar alguna consulta? Aprovechando que lo tenemos acá práctico, ¿les quedó alguna duda de cómo hacemos la reexpresión, de cómo trabajamos con cada uno de los puntos? También tengan presente lo del capital y lo del ajuste de capital, ¿sí? Que eso también es importante y por ahí, ¿sí? Por ahí se confunde o se presta confusión, ¿sí? Porque nosotros estamos reemplazando capital y ajuste de capital por el ejercicio completo de punta a punta, y después por el otro lado estamos, en este caso tenemos la emisión de acciones, que estaba en el mes de julio. Determinábamos cuánto era el ajuste de capital del ejercicio, ¿bien? ¿Y qué le restamos? Lo que va a ser la parte de el capital histórico, es 16.000, ¿sí? Y nos daba los 39.400. Y después le restábamos, ¿sí? Los 10.000 del ajuste de capital al 31 de diciembre del X7, ¿sí? Y teníamos, que es este ajuste de capital, ¿sí? Vamos a tener los 29.400, que es nuestro ajuste de capital, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Tienen inconvenientes para determinar cuál es el verdadero ajuste de capital, ¿sí? El capital histórico va a ser los 13.000 que tenemos originalmente, más los 3.000 pesos de la emisión de nuevas acciones, ¿sí?
Siempre por el principio de intangibilidad del capital, ¿sí? Vamos a reflejarlo a valores históricos. Y el ajuste por inflación va a ser por, por lo que nosotros tenemos de el ajuste por inflación va a estar dentro de lo que es el ajuste de capital. ¿Bien? De ahí nosotros tenemos que ver cuál es el ajuste de capital que teníamos al 31 de diciembre del X8, ¿sí? Y cuál es el ajuste de capital que tenemos al 31 de diciembre del X7, ¿sí? De acá nosotros determinamos el total del ajuste de capital, los 39.400. ¿Y cuál es el asiento de ajuste de capital? 29.400. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a hacer el estado contable reexpresado, ¿cómo lo tenemos? Como los 39.400. Y cuando vamos a hacer el asiento contable, ¿cómo lo tenemos? Como los 29.400, ¿sí? ¿Dónde está acá? Ajuste de capital, tenemos acá los 29.400, ¿sí? Son los dos valores. ¿Cómo nos queda? ¿Cuál es el valor que nos queda en nuestro estado de situación patrimonial? Y cuál es el ajuste del ejercicio que va a ir reflejado en nuestro asiento, ¿sí? A los efectos también de que no se confundan cuál es el valor del RECPAN, porque si ustedes ya ahí determinan mal el RECPAN, les va a dar otro resultado del ejercicio, ¿sí? Va a influir en la cuenta de resultados del ejercicio, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, ¿sí? Si no tienen dudas, eso sería por hoy. Cerramos la clase de hoy. Y bueno, ya saben igualmente que el día jueves tienen la clase de consulta. Cualquier consulta pueden hacerla el día jueves. Y el día viernes también está el link de la clase de consulta. Por ahí vamos a dar el taller. Vamos a hacer algún caso de repaso y vamos a sacar todas las dudas que ustedes tengan. ¿Bien? Profesora, Sí. disculpe, hay en otros activos, ¿me puede explicar el punto 5 del enunciado en otros activos? Es que al decir al último, el saldo informado al 31 de diciembre del X8 corresponde a un rodado que fue dado de baja el 11 del X8. Importe neto determinado así, dice, valor original 1.500, amortización acumulada rodados 1.000, es igual a 500 pesos. Esos 500 pesos son los que figuran acá en otros activos, al 31 de diciembre del X8, Sí. del bien dado de baja. Exactamente. ¿Y Ahí por qué para actualizarlo, toma la fecha de diciembre? el valor de origen, ¿por qué toma de diciembre del X7? Porque nosotros, si nos fijamos, son bienes que nosotros teníamos dentro de los bienes de uso. Y el último valor que nosotros tenemos, estos valores que me dice que tenemos de 1.500 menos los 1.000 de amortizaciones acumuladas, vienen del cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Esa es la última actualización, la última actualización de ajuste por inflación que yo he realizado con relación a estos activos fuera de, que son bienes de uso fuera de uso. ¿Sí? Ah, bien, bien. Sí. Entonces la anticuación, como en el caso de los bienes de uso, ¿sí? Queda en el coeficiente punta a punta, que va a ser el cierre, los valores vienen del cierre del ejercicio anterior. Ajá, bien, bien. Ahí estaba desubicada, profesora. Sí, no hay problema, no hay problema. Por eso está bueno que ustedes lo vuelvan a ver con más calma y van surgiendo algunas consultas y algunas dudas. Bueno, profesora, gracias. No, no hay por qué. No hay por qué, Norma. ¿Alguna otra cosita que quieran ver? Bueno, si no hay más consultas, cerramos la clase de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, jueves y viernes vamos a estar para sacar cualquier duda o consulta que tengan. Si si han practicado con parciales de años anteriores, como siempre decimos, si tienen una duda puntual, bueno, traten de leernos el enunciado, ya saben que siempre hay cambios que se producen durante los exámenes,
¿sí? Así que bueno, en eso no se confíen tanto de eso. Igualmente si tienen consultas de conceptos o temas puntuales, lo vemos en clase de consulta. Sí, Melina, sí, voy a subir. En la plataforma hay unas filminas de trabajo práctico 22 que está subido de la clase que dieron los contadores Cibelo, Altobelli y Villar. Están subidas ahí las filminas. Sí, ahí está todo. También hay una introducción teórica y está también todo este análisis de todo lo que van a ser las ventas, o sea, cuál es el impacto que tuvieron la previsión para deudores incobrables, como es el análisis futuro, la mercadería y los gastos de organización, las tres cosas. Bueno chicos, estudien mucho, les deseo el mayor de los éxitos para el sábado, y también bueno agradecerles por estar presente en este primer cuatrimestre en la virtualidad, que seguimos medio complicados, decirles que no decaigan, que el sábado les va a ir de 10, traten de regularizar la materia, y bueno, a los que regularicen, los veo en las mesas de exámenes, no se, ya tienen todo fresquito, traten de presentarse ahora, ¿sí? Y a los que puedan promocionar, ¿sí? El mayor de los éxitos para que puedan promocionar y ya sea una materia menos. Así que bueno, sé que esta cuestión de la pandemia a muchos también nos ha costado a nosotros, les ha costado a ustedes, eh, pero bueno, tratamos de llegar lo mejor posible a poder transmitirles el conocimiento y que ustedes, bueno, puedan seguir adelante con la carrera. Así que bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Si no los veo en las mesas de exámenes, el mayor de los éxitos y a seguir para adelante. Así son futuros colegas que ya no les queda mucho. Pasan contabilidad 2 y ya es lo más importante ya lo pasaron. Así que a ponerle pilas y bueno, los estaré viendo en las mesas de exámenes y si no después en el ejercicio de la profesión. Así que bueno, el mayor de los éxitos y les deseo lo mejor. El final sí es solo de parte teoría, pero siempre se les recomendamos que, como son finales orales, estudien con la práctica, porque ustedes por ahí estudian los elementos teóricos así de memoria, y son tal cual los prácticos que nosotros trabajamos. Entonces, si ustedes leen la teoría y comprenden la parte práctica, cualquier pregunta que nosotros le hagamos, la van a sacar al instante, ¿sí? Entonces siempre es mejor saber la teoría. Sí, siempre hay clases de consulta antes de los finales y también hay talleres antes de los finales, así que no se preocupen. Tercer parcial va a ser como el año pasado, y la verdad que no sé porque todavía no está terminado de armar, así que no sé cómo va a ser el tercer parcial. Pero como les decía, siempre va a haber un caso de ajuste por inflación, eso seguro, ¿sí? Seguro un ajuste integral, seguro va a entrar. Y de los otros casos, bueno, va a haber seguro algún caso chiquito o algo de los otros temas que vimos. Así que bueno chicos, el mayor de los éxitos y bueno, también ya saben, si quieren contactarse conmigo por medio de mi mail, micaelalotufo@gmail.com, también pueden hacerlo por ahí, cualquier duda o consulta que tengan o para cuando quieran rendir la materia al final y tienen alguna consulta, también me pueden consultar por ahí. Así que bueno, muchas gracias chicos por todo, por estar haciendo el aguante del otro lado y por aguantarnos también en estos meses de virtualidad. Espero que pronto nos podamos reunir y que podamos volver a dar clases a las aulas. Así que bueno, mayor de los éxitos para el fin de semana y, y que bueno, les deseo realmente lo mejor. Muchas gracias, profe. Gracias, profesora. Adiós. No, gracias a ustedes por estar del otro lado. Sin ustedes, nosotros no estaríamos acá. Chao chicos, el mayor de los éxitos, nos estamos viendo pronto.